Hola amigos, ¿qué tal? Hoy estoy aquí en un estudio del centro, en Icarus, y estoy con Edgar Núñez. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, hermano? Mucho gusto, es la primera vez que nos vemos. Sí. Y bueno, cuéntanos un poquito, pues ¿cuánto tiempo llevas tatuando? Ya van a ser casi 5 años. Casi. Son alrededor de 4 años, 7 meses, una cosa así. No lo tengo bien planeado. Pero dedicándome al 100 de esto, o sea, como viviendo ya del sueño, van de ser unos 2 años y medio más o menos. Me estabas contando que antes tatuabas en tu casa, ¿no? Ajá. Y aquí tienes como un año. 1 año, 3 meses se van a cumplir. Ajá. Oye, ¿cómo fue que te decidiste ya dejar tu trabajo y todo para dedicarte de lleno a tatuar? Pues yo creo que el factor primordial es la pasión. O sea, es como yo dibujo desde niño, desde los 4 años. Yo a los 4 años tuve un accidente en la muñeca, aquí, en la vez. ¿Qué te pasó? Me corté con un mosquitero de kinder. Entonces, tuve 3 cirugías para recobrar la movilidad. Y durante ese proceso, a mis papás pues les recomendaban libretas, lápices, que para que hiciera ejercicios con la muñeca. Entonces, bueno, pues de ahí comencé a dibujar. Y yo creo que la neta fue como mi mejor accidente en la vida. ¿Cuántos años tenías? 4. Y ahorita tengo 33. Y bueno, es que dibujas, haces esculturas, bueno, pintas esculturas, Sí. haces de todo. Ahorita voy a estar pasando algunos cuadros que tienes también a la iluminación, bueno, las luces LED. Sí, mira, la verdad, yo me considero una persona que vive como por el placer estético. O sea, sí me mama un chingo lo que hago, me late un buen lo que hago. Trato de poner mucho énfasis en mi trabajo, o sea, como en lo que, como te estaba platicando hace un momento, o sea, acostumbro tatuar como dibujo y dibujo también como tatúo, pero todo esto lo aprendí de manera, la pintura, el dibujo, toda esta cuestión relacionada a las artes visuales, las aprendí en Bellas Artes, en la UAC. Yo estudié en la Facultad de Bellas Artes. No terminé la carrera, o sea, me quedé como en 6º semestre por mera cuestión del dinero. Es una carrera cara, tampoco sí es un poco cara, los materiales, la neta sí es algo que me consume, pero al paso del tiempo tampoco puedo decirte que es algo que realmente es tan necesario. O sea, yo siempre considero que lo importante es como ser muy observador, y si tienes curiosidad y tienes gusto por algo, es como hacer mucho hincapié en la cuestión del análisis. O sea, por ejemplo, cuando yo comencé a dibujar, pues fue, como te digo, desde niño de manera empírica, siempre es como esta cuestión de observando y a base de repetición. Es decir, qué es lo que tú puedes tener tus referentes, ¿no? Por ejemplo, uno de mis referentes en el dibujo fue Boris Vallejo, es un ilustrador, es una leyenda. Frank Frazetta, que es como esta tendencia como del arte erótico, Sí, como una cuestión donde era muy representada la anatomía. Se llama arte fantástico, es como, ya sabes, esta onda de la especie de Conan, o sea, el personaje muy musculoso, al lado de un dragón, y todo este tipo de cosas. Entonces, en esa edad, en esa época, esas eran mis referencias. Y yo siempre trataba como de replicarlas, ¿no? O sea, buscar, tratar de dibujar. Me imagino que para ti ya tatuar algo como de anatomía a algún cuerpo, pues es fácil, ¿no? No es fácil, güey. O sea, sí, yo sí considero que la neta es como que siempre estás con cada tatuaje, güey, siempre estás como dentro del inicio. O sea, hay muchas variables que se pueden presentar en un tatuaje, porque por ejemplo en una pintura pues literalmente nada más te basas como
a la imprimatura, ya son como pasos establecidos, ¿no? Acá en el tatuaje, digo, es mi percepción, yo lo veo un poco diferente, güey, porque el preámbulo, pues primero es como la construcción de la pieza, ¿no? O sea, es decir, la composición. Y siempre me baso mucho como en el contraste, o sea, como en la lectura, que la pieza se vea limpia, me gusta, que se entienda a mediana distancia, ¿no? Y que la pieza vaya de acuerdo a la zona del cuerpo que le vayas a usar. Sí, o sea, es eso, más aparte, pues llega el punto donde ya cuando eres un poco más perceptivo a lo que haces, ya te pones como incluso hasta ver la tonalidad del cliente, porque si es una tez un poco más oscura, en ese momento tienes que ocupar el alto contraste. Y bueno, pues es claro que la gente de tez blanca, pues literalmente le queda todo, y se ve con madre. Sí. Pero aquí es como buscar eso, o sea, entonces como que siempre es para mí un reto, o sea, la verdad es que no hay tatuaje que yo diga está muy fácil, ¿no? Incluso luego algunos tatuadores me han comentado, así que hacen realismo, que cuando les ponen chacharitas, que son más lineales, que se sienten más presionados, porque hay menos error, ¿no? Si me más error. Yo personalmente, o sea, sí tengo, para mí me es placentero hacer los tatuajes miniatura, ¿no? Ajá. Yo como te decía hace un momento, o sea, esta cuestión yo la aprendí, hay términos que para mí se me hacen como muy curiosos, de que entre el mundo del tatuaje, por ejemplo, lo catalogan como las chacharas, ¿no? Uh-huh. Cuando yo veo, y luego la mayoría de esa gente que les nombra así, es como, güey, o sea, ni siquiera te sale bien esa cháchara, güey, porque es muy difícil, güey, o sea, tiene un poco margen de error, dos. Generalmente son piezas, yo, o sea, personalmente creo que tienen que hacer match con el cliente, porque yo me he dado cuenta que la mayoría de la gente que viene por piezas pequeñas son sus primeras piezas, o gente que le gusta tener muchas piezas chiquitas, sí. Pero yo creo que tú te darás cuenta que las personas que son primerizas y vienen por tatuajes pequeños son gente que para ti como tatuador es como mayor desgaste, ¿no? O sea, como el hecho de que el cliente llega nervioso, que de repente incluso hasta te quieren mover que medio centímetro para un lado, cuando se ve no es relevante también, o sea, o que viene con sus ideas bien arraigadas, ¿me entiendes? O sea, y entonces es como, a veces es como, tardo más en poner la mesa, tardo más en convencer o que llegan nerviosos y todo eso, tranquilizarlos que en tatuajes. Sí, y entonces, o sea, sí me late, pero me gusta más cuando la gente viene como con esa cuestión de confianza. Digo, afortunadamente los clientes que he tenido han sido muy buenos clientes en el sentido de la apreciación hacia lo que hago. O sea, sí he tenido en su momento uno que otro cliente que me dicen, oye, y en la cuestión de la mecánica para personalizar un diseño, que yo, lo que yo hago es que en la mayoría lo personalizo. ¿Estás de acuerdo que hay veces que la gente llega y viene con yo quiero este y yo quiero este? Sí. Pero cuando lo personalizo, siempre los muestro el día de la cita. No, yo también. ¿Me explico? Cuenta por qué. Sí, exacto. Bueno, en términos generales es una cuestión desgastante y a veces es incluso hasta trabajo en vano, güey, porque tú llegas y le puedes compartir el diseño una semana antes y te lo va a cambiar, y en ese momento te va a decir sí, a huevo, a huevo. Incluso hasta tú puedes cometer la confianza de decirle, o el cliente te puede decir, ¿le puedo tomar una foto? Sí, güey. Y ya nos vemos la próxima semana. Y ya no regresa. Güey, llega el punto, y yo supongo que sí te ha pasado, que de repente ya te llega un WhatsApp y, ¿qué onda, amigo? ¿Cómo estás? Oye, quería comentarte algo de diseño. ¿Sí me entiendes? Media hora antes. Sí, güey. Y esto fue porque ya le consultó que a la novia, que al amigo, que ya de repente es como, no, güey, o sea, güey, ubícate, güey.
Y la verdad es que yo sí soy un tanto directo con los clientes, güey. O sea, pues, yo prefiero los clientes que me conocen, eso no te va a funcionar. Y la neta, eso está mal, porque hay clientes que me han dicho, tú como lo ves, yo lo veo mal, carnal. Sí. O sea, ese diseño está mal. Y afortunadamente he tenido como, digamos que la confianza por parte de los clientes que me dicen, güey, o sea, no hay problema, güey. O sea, yo confío en ti y tú tatúamelo así. Porque, y digo, es normal que el cliente no sepa, güey. O sea, no tiene por qué saberlo. No tiene por qué saberlo. Incluso es normal que el cliente a veces te pida una imagen que está al revés, sí, ¿no? Y la neta es que yo me he dado cuenta que luego hay lugares donde pues tampoco les importa. Lo tapas al revés, güey. Y yo digo, no, sí me da como un poco de cosa en eso. O es muy común, por ejemplo, en tatuajes chicos o incluso medianos que te lo pidan al revés, o sea, miedo para ellos, ¿no? Esa es la clásica, es que yo lo quiero para mí. No, si el tatuaje es tuyo, va a ser para ti, güey, sí, lo tiene que ir así. Sí, güey, sí. Y luego convencerlos. No, eso es todo un rollo, güey. Y la neta es que a veces es como los tatuajes pequeños, es como un desgaste energético como tatuador. Es como, verga, güey, o sea, siento como si hubiera hecho una pieza grande, güey. O sea, es como, o sea, el tatuaje que me llevó a ejecutarlo media hora, pues en poner la mesa me llevé 20 minutos y en hablar con el cliente porque viene muy nervioso, porque trae como, ¿qué pedo? Sí. Y sí es como, verga, güey. Y la verdad es que, pues, dentro de todo lo que cabe, sí te puedo decir que he tenido muy buenas experiencias con los clientes. Sí, por lo general son buenas experiencias, ¿sí? Pero nunca falta de repente alguna que otra historia. Sí, y para qué te digo, pero bueno. Oye, regresando a lo de tus inicios, ¿en qué momento dijiste, ok, me puedo pasar al tatuaje y puedo hacer lo que hago en cuadros y a ver si me sale bien? Ok, también es una buena historia. Mira, yo soy el hermano mayor somos 4, pero soy la persona mayor, el hermano mayor. Yo creo que hace como unos 5 años, hermano, llegó en su momento uno de mis carnales, de los menores, y traía un tatuaje y me dio mucha curiosidad. Yo nunca me había dado como ese tiempo de observación o como de apreciación. Y cuando lo dije, no, se ve bien chido, ¿no? Que pues, ahora el tiempo digo, pues, está bien feo el tatuaje. ¿Qué se hizo? Era el rostro de Frankie. Ajá. Y sí. Y bueno, pues entonces ahí mi hermano me dijo, güey, la neta es que yo con el vato que fue a tatuarme, pues vende equipo para tatuar, y como desde hace mucho tiempo siempre he tenido como la cultura del ahorro, pues yo dije, pues va, y fuimos, ¿no? Entonces, pues ahí compré mis primeras máquinas, que la verdad... O sea, que lo que te motivó fue ver el tatuaje. Sí. Y me dio mucha curiosidad, entonces dije, huevo, pues yo creo que por ahí puede ser el camino, ¿no? Que el camino ha sido complicado, yo creo que para todo el mundo en esto, pero a veces no queda otra más que seguirle. Y bueno, yo te digo esto porque en el momento cuando me compré el material, me vendieron las clásicas máquinas de bobinas, güey, de, ya sabes, de sombra, color, línea y la madre. Chinas, ¿no? Me imagino. Carísimas, y el pedal y la fuente también culerísimo y carísimo, güey. Que la neta, no me sirvieron para mí. En primera, nunca entendí esta cuestión de calibración. Ahí, por otro lado, a partir de la lesión que tuve, tengo problema con el túnel carpiano. Entonces, en esas ocasiones cuando hacía un tatuaje pequeñito, terminaba y me tenía que vendar la mano muy fuerte. ¿Te dolía? Pues sí, cabrón. Entonces, pues ya en todo ese momento, que fueron cerca como unos 3 meses, diario, yo creo que diario era como veía y analizaba y decía qué está pasando aquí, porque como yo te digo, nunca fui como, no conozco el medio, o sea, no conozco, sí conozco. ¿Nunca fuiste aprendiz de un estudio? No. Y también ese es un tema que yo considero personalmente que es como de las mejores opciones, güey. ¿Ser aprendiz? No ser aprendiz. No ser aprendiz de nadie. ¿Por qué? Porque para mí, en este momento, tengo ya como
una mecánica de trabajo que para mí, dentro de mi placer visual, dentro de lo que hago, para mí es funcional, güey. ¿Me entiendes? Entonces, había muchas cuestiones como que yo considero que en su momento fueron buenas, pero ya no son tan buenas ciertas creencias, como el tema de si eres aprendiz, tienes que empezar con una de bobinas, tienes que aprender a calibrar. Yo creo que eso ya, la neta, ni siquiera, canal, la verdad. Yo considero que eso no es ni funcional ni para el tatuador, porque la industria ya avanzó demasiado, una, y dos, ni para el cliente. O sea, el cliente lo que busca es un trabajo de calidad. Y a veces lo que yo considero es que es como más viable el hecho de ser más estudioso e invertir tiempo como en la práctica, en el dibujo, en la pintura, en estar observando, en todo esto. Pero ya llegó el punto donde dije, no, güey, no puedo continuar con esta madre. Pues, literalmente la regalé, creo, no recuerdo ni qué les hice. Y me compré una pen de Z. De hecho, fue también una odisea porque yo no sabía en dónde, no sabía que había tiendas aquí como Subflower, Tarnex y así. Y la compré directamente del fabricante, me la mandó desde China y así. Y luego era edición especial y que tenía un motor Maxon, porque la mayoría son motores japoneses. Y Maxon tenía mayor revoluciones. Y ya ahí me aferré. ¿Y sí sentiste esa diferencia? Sí, completamente, güey, completamente. Pero ahí caí, en ese proceso, caí en una pequeña laguna, porque fue como un cambio que literalmente yo no sabía en esta onda de las marcas de cartuchos. Para mí un cartucho era un cartucho, güey. Ajá, entonces, para mí yo veía un cartucho, ¿se puede decir marcas? Sí. Ajá. Veía un cartucho de Spark. Ajá. Y para mí era lo mismo que un cartucho Cheyenne porque era en color blanco en su momento. Sí. Y yo decía, pues es un cartucho más barato y funciona, ¿no? Que después me di cuenta que ya no están ni regalados, güey. Realmente hay marcas que... Hay veces que lastimas más de lo que... Sí, o sea, sí. O sea, también ahí ese es un tema de los cartuchos que básicamente yo lo que considero donde está la ecuación para un buen cartucho es una, el filo, y dos, la suavidad de la membrana. Es decir, lo mejor, y en su momento, pues, no sé, o sea, yo he tenido charlas, tengo un par de amigos que están también aquí en el rubro, que ocupan cartuchos de liga, o Woman ocupa cartuchos de liga, y entonces yo cuando los he ocupado, pues traen como una suavidad mayor, entonces no lastiman tanto la piel, pero cuando la membrana es dura, que ya me pasó, pues terminas por chingar la máquina porque la forzas demasiado y la piel la enrojeces mucho, porque ocupas mayor voltaje. ¿Qué cartuchos usas actualmente? Nada más puro EZ. EZ. Sí, EZ. A mí me gustan mucho, sobre todo el Magnum, me gustan mucho. Sí, mira, porque también he escuchado tatuadores que dicen que no, pero bueno. A mí lo que me acomoda y que es con lo que trabajo ahorita todo de momento, solamente es calibre 12 en Magnum curva, 15, y en línea 5 calibre 12 también. Ok, ¿no te gustan tan cerraditas? Sí, de hecho estaba muy acostumbrado a hacer con calibre 10 el Magnum curvo, por la suavidad que te deja en las sombras, que eso para mí pues es como lo más perro, y a mí personalmente me gusta el acabado. Pero aquí ya no los venden aquí en Querétaro. Las compraban en un tipo y ya después los dejaron de vender, y es muy complicado encontrar aquí Magnum curva porque la mayoría te traen Magnum M1 y pues de esa no me late. Sí, ahorita que platicabas, a ver, ¿por qué tatuar en sombras? O sea, que casi todos sus trabajos son en sombras. Sí, claro. De repente por ahí uno que otro en color, pero sí. ¿por qué las sombras? Mira, yo creo, bueno, hay varios factores. Lo primero, partiendo como desde el concepto que el negro se me hace como la cuestión más perdurable al paso del tiempo. Es decir, tiene mayor longevidad el tatuaje. Esa es una. Dos,
yo me daba cuenta que, bueno, el color, el tatuaje a color y el tatuaje en negro y sombras tienen una aplicación diferente, es decir, una construcción diferente. ¿En qué sentido? El color yo lo veo que es muy similar a pintar en óleo, o sea, es decir, partes desde el principio de comenzar con las profundidades, los tonos oscuros, para con la finalidad de que cuando tú vas construyendo la pieza y vas agregando tonos medios y tonos claros, no se vayan mezclando ni se vayan contaminando. Entonces, ese es por el lado del color. Y en el lado del negro y sombras es un poco más versátil porque siempre yo acostumbro a trabajar con el tono medio. Es como partiendo del tono de la piel, es decir, si veo a una persona que está morenita, lo primero que hago es como el primer inicio es tono medio y de ahí ya parto, así subo la pieza o la bajo. Es decir, como depende de... Sí, ya vas viendo cómo y entonces, esa es una, dos... pues también yo considero que el color, encontrar una persona que literalmente tenga temple para poder tolerar una sesión en una pieza que un realismo en color, pues es un poco complicado, porque primero la gente no tolera más de 6 horas, 7 horas de sesión, ya es como, güey. ¿Cuánto dura, por ejemplo, tu sesión, una sesión contigo? Más o menos 4 o 6 horas. Ahorita ya. Ajá, pero antes, 2 ocasiones llegué a tatuar hasta 11 horas. Y sí. Es que no es ni sano ni para el cliente ni para el tatuador. Bueno, creo yo. Claro. Conozco tatuadores que sí se echan hasta 12 horas, ¿no? Pero no se me hace sano. El cliente obviamente lo lastimas demasiado, se mueve cada vez, te empieza a desesperar más. Y uno pues se va cansado también, se te cansa la mano, la vista, la espalda. Sí. O sea, aquí yo procuro por máximo aventarme unas 7 horas, pero con lapsos de descanso. Pero sí es como un poco, digamos que referencia a la pieza. Yo, por ejemplo, como te digo, como no estuve yo en estudio, lo que yo siempre hago es pedir un tamaño por medio de centímetros para darme una idea. Pero bueno, el día de la cita yo aquí siempre saco tamaños escalonados. Sí. Entonces, si es más grande, de todos modos es el mismo costo, no hay problema. Pero aquí lo que yo busco es que se adapte a la zona. Exacto. Y que la neta se vea una pieza... Esto que acabas de decir es bien importante porque a mí me sucede todos los días. Todos los días recibimos cotizaciones de que, oye, ¿cuánto me cobras por este? Pero lo quiero de 5x2, o sea, y ni siquiera han tomado una regla para medirlo. Entonces yo siempre les contesto, aunque no a veces les gusta, pero que el tamaño lo checamos el día de la cita, de acuerdo a la zona del cuerpo donde lo quieran, porque a lo mejor lo ven en Pinterest y lo ven aquí como de 2x3, pero ya en su brazo ya va a ser de 4x5, ¿no? Entonces, sí, tiene que, es muy importante. Entonces, pues ya también lo medio con el cliente, porque casi siempre es como que me mandan las ideas y digo, pues sí está bueno, pero siempre es como llegan y pues te preparé una referencia que sé que te va a gustar, porque también yo considero el hecho del tema que estábamos platicando en un inicio, de la repetición, o sea, como de tú buscar tus referentes, eso también aplica en el tatuaje, ¿no? Evidentemente todo el mundo sacamos imágenes de Pinterest, pero yo considero que también debe de existir como cierta prudencia, ¿no? O sea, de que si tú vas a replicar un tatuaje, pues tírale a que quede mejor, ¿no? O sea, porque si le tiras a que quede, o sea, de menos calidad, pues la verdad es que tampoco no está ni bueno ni para tu crecimiento en el oficio. Y también pues no creo que el cliente se vaya como muy satisfecho, ¿no? Porque es como la expectativa contra la realidad. Esa es la cuestión. Oye, ¿y tienes pasatiempos aparte del tatuaje y la pintura? ¿Haces otras? Sí, yo pues hago un poco de todo, carnal. Sí, la verdad. Bueno, me comentabas hace rato que te dedicabas a los celulares. Sí, antes. Sí, comencé a trabajar yo desde los 14 años, hermano. Entonces, en ese oficio duré cerca de 16 años. Sí, o sea, yo vi literalmente pasar todo. Pero
puedo decir que es un trabajo muy desgastante y ya además de que no es como algo que realmente para mí me genere pasión ni placer. Entonces, pues bueno, dejé ese oficio por la paz, hice el salto de fe hacia acá, hacia este oficio. Y lo que hago, tengo muchos pasatiempos, hermano. Me gusta la fotografía, la pintura, la escultura, cosas un poco más fuera de este ámbito como la mecánica, órale un chingo. Me gusta mucho la albañilería, la plomería también. Sí, literalmente, se pone el piso laminados y cuanta mamada y media. O sea, mira, deja tu teléfono. Mucha gente me dice, güey, no sé qué pedo, ¿no? Pero yo a eso le llamo pobreza, güey. Porque, o sea, no, o sea, neta, mira, yo la mecánica la aprendí como a regañadientes, carnal. Porque en su momento, cuando tuve mis primeros carros, pues iba que con el mecánico de aquí. Y te veía la cara. Sí, güey. Sí, entonces ya hasta dije, no. O sea, hay límites, sí considero que hay límites, pero una persona en su momento me lo dijo y eso yo lo tengo como presente, que todo lo hecho por el hombre puede ser replicado. Entonces nada más es cuestión, uno, de darte tu tiempo, dos, de tener paciencia, cosa que es muy complicado por los tiempos de cada persona. Sí. O sea, hay veces que pues es mejor pagar para que te lo hagan, claro, ahorras tiempo. Y tres, pues también algo que yo creo es que todo está en internet, carnal. Nada más es saber buscarle, que justamente así yo aprendí a tatuarme. O sea, yo veía y, por ejemplo, ahora los referentes que tengo es como trato de ver incluso hasta sus en vivos y les tomo capturas de pantalla y veo cómo agarran la máquina y cosas así. Y en este plano, en este oficio, también yo considero que para poder tener una visión un poco más amplia, es a veces muy necesario el tatuarte con gente que tú admires su trabajo. Sí. Por darte un ejemplo, se hace como que más o menos unos 3-4 meses hicimos un proyecto con Gomer y me tatuó la espalda, una escultura en toda la espalda completa, que fueron 3 días seguidos, y de eso aprendí del infierno como no tienes idea, neta, y aprendí demasiado, incluso yo estando boca abajo, o sea que él me estaba tatuando, de escuchar y de sentir del dolor, aprendí cabrón, ¿no? O sea, sí son cosas que... De hecho te voy a preguntar, ¿también todos tus tatuajes son como en el estilo que te gusta? Ajá. Son gas. Sí. Estos me los realicé cuando empezaba a tatuar. Sí, pues básicamente es eso. Me gusta mucho en la pintura también. Siempre fui muy apasionado de la anatomía humana. Eso es lo que a mí me agrada y me gusta representar. Y en su momento, cuando estaba en la carrera, estaba muy clavado con el tema justo de eso, de la anatomía, como una máquina perfecta. Es como si fuera, pues realmente es el único templo que tú tienes como para vivir la realidad, güey. O sea, no hay nada afuera, o sea, afuera pues es tu espíritu, pero tu cuerpo es como tu mayor templo, ¿no? Es como tu mayor tesoro. Entonces siempre traté como de hacer alusión a eso. Me gusta mucho pintar las encarnaciones del Neo y Sombras. Me gusta mucho estructurar los rostros femeninos, pues toda esta onda como la textura. Yo creo que no tengo muchos trabajos, o sea, hasta el momento como yo quisiera. Yo creo que también eso es parte como de este oficio, que a veces lo que hace falta es como un poco más de tiempo para poder desarrollar bien tu estilo. Ajá. ¿Crees que no has desarrollado tu estilo como te gustaría? O sea, porque yo veo muy homogéneo tus trabajos, o sea, todo se ve de acuerdo a lo que... Sí, o sea, yo te pediría algo como lo que veo en tus trabajos. Sí, claro. Y es algo, podríamos decirlo que sí, no.
porque es algo que también he tratado como de entenderlo, el por qué no puedo desarrollar ciertos estilos cuando me los piden. Es decir, ¿Cómo cuál? Por es algo muy cagado, güey, pero a mí me piden un black work y siempre termino haciendo un negro y sombras, güey. Sí, o sea, es como algo muy curioso porque el black work para mí representa algo bidimensional. O sea, es como una representación de una gráfica, como un grabado, como un dibujo, como una cuestión así. Pero ya cuando te enfocas un poco más en el negro y sombras, trabajas un poco más con la dimensión, con la profundidad, con darle ese pequeño volumen, ¿no? Por medio de las sombras. Me gusta mucho trabajar, como te digo, en las transiciones, que la pieza se vea limpia, que los degradados se vean buenos. Y sobre eso es como lo que yo he ido viendo y he ido construyendo. Muy bien. Oye, cuéntanos un poquito de tu estudio, Icarus. Icarus. ¿Cómo nace ya, ahora sí, la necesidad tal vez de tener tu estudio propio? Ok. Mira, yo comencé con un estudio pequeño, lo adecué en mi casa, en la parte de arriba de mi casa. Y pues tenía un poco de audiencia, pero el público que tenía, pues al paso del tiempo, como siempre siempre he sido como muy aferrado, güey. O sea, es como a veces cuando las piezas las veo, es todo o nada, güey. O sea, no es así como de que, o sea, soy como muy pinche necio en eso, güey. Entonces siempre trataba como, yo decía, si hago un tatuaje muy pequeño, voy a poner todo mi esfuerzo en eso, ¿no? Hice mucho hincapié en la atención al cliente y que eso también es muy importante, güey. O sea, porque yo creo que todos hemos sido clientes alguna vez en la vida de algún tatuaje. A mí me gusta también ser tratado, ¿no? Entonces, pues comencé a tener un poco más de audiencia y pues llegó un punto donde llegaron ciertos clientes a la privada, porque es de privada con acceso controlado, pues de un estatus un poco más alto, güey. Entonces una ocasión llegó un cliente pues con el chofer y venía literalmente de San Miguel de Allende, nada más a que lo tatuara. Y pues los vecinos ya empezaron a ver como que pues este güey a qué se dedica, viene mucha gente a verlo, y luego ya viene gente de este tipo que vende, ¿me entiendes? Sí. Entonces, pues bueno, el proyecto ya lo tenía yo visualizado, que también es algo que yo creo, güey, eso lo visualizo así, o sea, siempre es como lo que tú te plantees, es como, primero imagínalo, o sea, esbózalo en tu mente, cómo quieres tu estudio, cómo quieres tu camilla, cómo quieres tu máquina, cómo quieres, ¿me entiendes? Entonces yo a veces en tiempos libres lo iba pensando, y el proyecto no se hizo de la noche a la mañana, o sea, era como, pues primero ahorra, cómprate esto, luego ahorra, cómprate el otro, luego ahorra, cómprate el otro, ¿me entiendes? Y lo iba guardando. ¿Trabajabas en otra cosa todavía aparte o nada más te dedicabas a no, en los celulares, como te digo, okay. Pero haz de cuenta que, digamos, yo tatuaba en ese entonces una vez a la semana, 2 veces cada 15 días, una cosa así, o sea, no era como ahorita, ¿no? Que ahorita ya vivo de esto, o sea, literalmente puedo decir que vivo de esto. Sí. Entonces, pues ya, total, comenzó la pandemia y justo como un mes antes yo había dado el salto de fe, güey. O sea, ya había cortado esta cuestión del ingreso de acá. Y de repente justo en pandemia, dije, verga, güey, o sea, me quedé así, no mames, qué el pedo. peor momento como Sí, para ir y extrañamente fue cuando mejor me fue, porque ahí había mucha gente que iba y, güey, me dieron home office y quiero un tatuaje. Y llegaban. Y ya hasta que de repente, pues dije, ya es hora de poner mi proyecto y salió a la luz. Y lo que te comentaba, el nombre de Icarus fue lo que yo lo estuve analizando. En su momento le estaba dando vueltas porque pues literalmente eso no lo había pensado. Y ya entonces estuve contemplando, viendo ideas hasta que dije, bueno,
pues mi estudio no está como a pie de calle, ¿me entiendes? O sea, no está como visualmente a la vista de toda la gente, entonces es como parte de la estrella más lejana, güey. O sea, no es tan necesario, que incluso yo considero eso, o sea, la verdad es que ya a veces en esta época, ya los tiempos que ya son diferentes al tatuaje, a como yo lo veía antes, porque antes, digo, en su momento, te estoy hablando hace 10 años, pues yo llegué a ir a perforarme a la clínica y pues yo entraba y decía, ay güey, un tatuaje, ¿me entiendes? Y ya todo ha cambiado. Sí. Entonces, pues ahora yo considero que la oficina, a lo mejor tú me darás tu opinión, pero la oficina primero es como el punto de partida ahora, es Instagram. Es decir, para mí no es necesario que venga, porque de hecho no vengo yo aquí, nada más vengo a trabajar y cierro y me voy. Pero ya es como toda la oficina está ahí, güey. O sea, ven tu book de trabajo, y ya vas construyendo tu nicho también, que eso es bien importante, hermano. O sea, el nicho también yo lo contemplé desde un principio. O sea, ¿qué quieres, a dónde quieres llegar, qué quieres hacer, qué es lo que buscas, qué tipo de clientes buscas? Y pues, por ejemplo, una pregunta que te quería hacer, y ahorita pues, lo mencionaste un poquito, sobre las redes sociales. Dices, ya no es tan necesario estar aquí físicamente. ¿Qué tan importante crees que sean las redes sociales hoy en día para un tatuador? Pues yo creo que son tan importantes como incluso para la sociedad entera. O sea, ya está esta línea establecida que ahora le llaman como las nenis, que ya ni siquiera es tan importante a veces tener un negocio, güey. O sea, es como... y eso también yo considero, o sea, yo creo que antes era como muy necesario invertir en un establecimiento, pero ahora yo creo que lo primordial es invertir en cuestiones de calidad. ¿En qué sentido? Como en la producción visual, güey, porque Instagram literalmente pues es como Pinterest, o sea, es como una biblioteca de imágenes. Entonces yo siempre lo veo así y así lo construí yo. Mi perspectiva de mis trabajos siempre es como también es un todo. O sea, la construcción de tu fotografía, el pie de página, el cómo das la secuencia, la gama tonal incluso de la foto que tú haces de foto a foto, tiene que llevar una secuencia, un estudio. Y hay ocasiones que si tú presentas algún artículo, algún servicio de manera antojable o vendible, pues tienes un poco más de impacto sobre eso. Sí, es cierto. ¿Te gustaría enfocarte más adelante tal vez a otro tipo de tatuajes que no sean sombras, o tienes muy claro que por ahí es el camino? Sí, me gusta mucho, como te digo, el realismo a color, pero la verdad es que siempre termino inclinándome por mis sombras. Y puedo decirte que en la actualidad tengo un referente que es como mi máximo, se llama Hernán Yepes, no sé si lo topas. Hernán Yepes es un colombiano y, para ser honesto, es como la persona que más admiro. O sea, es como verga, es un monstruo para hacer lo que hace. Y un monstruo fresco, porque incluso tú sabrás que este trabajo es muy desgastante, hermano. Entonces, dentro de eso es como hallar la configuración. O sea, es como encontrar el sistematizar tu forma de trabajo un poco más eficiente, güey, porque yo, como te digo, soy muy aferrado en eso de que a mí luego la gente llega y me dice, es que yo lo visualizaba más pequeño, y es como, no, güey, más grande, ¿no? O sea, que se te vea, ¿me entiendes? O sea, porque finalmente ese trabajo es una tarjeta de presentación tuya, güey. O sea, y sobre eso se basa, güey. O sea, sobre eso se basa. Entonces, cuando tú pones mucho ímpetu en eso, es que las cosas van dando poco a poco. ¿Cómo te gustaría ser recordado en un futuro? Cabrón, esa es una pregunta. Virga, güey. Eso es para los tatuadores nuevos, ¿no? No, yo creo que... bueno,
en este tema también de los tatuadores nuevos hay mucha tela que cortar. Sí, bueno, hace rato comentábamos Sí, de los aprendices, sí, ¿no? Sí, Que sí, no has sí, tenido muy buenas experiencias. No, para nada. Bueno, sin decir nombres, cuéntanos qué mala experiencia tuviste Mira, o sea, no tanto como que yo diga qué mala experiencia tuve, sino yo considero que la gente de hoy es como te decía, es como un común denominador. Que ahora la gente trata de buscar herramientas que sean un poco más viables, que te faciliten un poco más el trabajo. Y yo no digo que esté mal, o sea, de hecho, yo no tengo nada en contra de esta cuestión del Procreate, de la iPad, de la termocopiadora, me explico. Pero la verdad, yo considero que no va por ahí la cosa dentro de mi trabajo. Porque esto es estructurado a base de estudio y entendimiento, repetición. Es decir, no sirve de mucho que en el Procreate, si tu pulso, si tu percepción de dimensión, de estructura no es buena, no sirve de nada que tú hagas un círculo mal hecho si quieres con la mano izquierda y le dejes presionado ahí el cursor y te lo valida en un círculo perfecto, güey. ¿Sí me entiendes? Eso no lo vas a hacer en el tatuaje. Entonces es complicado, güey. Es complicado. Ahora, la cuestión de basarte más como en la onda tradicional, que es lo que yo hago, hay ocasiones que tampoco no es tan bueno, pero para mí ha sido eficiente el hecho de que yo con un papel lectográfico duro un chingo de tiempo. Y hay ocasiones que cuando saco la plantilla ya ni siquiera se marca bien en la piel. Y hay líneas que ni se marcan y ya me da hueva trazarlas con plumón, ¿me entiendes? Pero eso es como porque detrás de ello ya hubo estudio, repetición, o sea, ya hubo dibujo, ya hubo trabajo previo. Y ahora la gente, las personas que yo así lo visualizo, ya traen un enfoque diferente, hermano. O sea, primero, yo te puedo decir que este oficio está un poco mal entendido, porque finalmente es un oficio, o sea, a esto nos dedicamos, es algo artesanal. Sí. Pero hay mucha gente que lo malinterpreta y trata de vender en las redes humo o cosas que no son así, güey. ¿Me entiendes? O sea, esta onda como del tatuador mamón, del endiosarlos, el término que no sé de dónde fue dado como de el término de rockstar, güey, ¿me entiendes? O sea, como esta onda. Pues estos tatuadores, ¿qué opinas tú de ellos que pues suben sus imágenes demasiado editadas? Que, bueno, uno como tatuador sabe, pues es que eso es imposible, incluso pues ve el tono de la piel, pues es un blanco que no existe, ¿no? O cosas así que dices, ya no, ¿qué tanto es válido retocar una foto a tal punto que sea una mentira? Exacto, y es que ahí es donde radica el trabajo de mi referente de Hernán Yepes, güey, que ese men te muestra los trabajos. Mira, te puedes dar cuenta que hay también un indicativo que también es común en a veces la gente que hace negro y sombras o a color, que toman video y extrañamente cuando tú te preguntas el por qué, parece como si apagaran todas las luces. ¿Sí me entiendes? O sea, como que, ay, güey, ¿por qué todo sale como si estuviera muy oscuro todo, ¿no? O sea, sí, nada más con el largo de luz. Sí. Pero, o sea, hay un límite, porque hay ocasiones que tú puedes ver cosas como muy editadas, como lo dices tú, los blancos muy brillantes, que pues solamente son ediciones digitales, o los blancos negros muy profundos, ¿no? Que dices, güey, ¿qué pedo con ese pinche negro, no? O sea, no dudo que no lo hayan, pero es recién hecho, me explico. Sí, o sea, también ahí es donde radica la prudencia dentro de tu trabajo. Y aquí lo importante es, primero, obviamente, presentar lo mejor posible tu trabajo, pero ser sincero, güey. O sea, es lo que hay, es lo que yo hago, güey. O sea, lo que tú ves es lo que hago, ni más ni menos. O sea, no es cuestión como de meterle más edición. Lógicamente hay veces que, no sé, tú me darás tu opinión, pero hay fotos que no le hacen justicia a tu trabajo. Sí, eso me pasa bien seguido,
lo estás viendo en persona y dices, no, qué chingón, lo ves en la foto y dices, no, mano, no, es que no le hace justicia. Y yo digo que hasta cierto punto es válido, por ejemplo, moverle un poquito al brillo o al contraste de una foto. Sí, ¿no? claro. Pero ya de ahí, pues, conozco gente que endereza sus líneas, güey. Sí, güey. O sea, güey, eso ya es trampa. Sí, o sea, esas son cosas que no... Pero está cagado, carnal, porque mira, la verdad es que la gente que es de... Bueno, depende, como te digo, todo se basa en nichos. Depende del nicho, güey. Pero la gente que realmente te va a pagar una sesión de 5,000 baros, pues no te la duermes tan fácil, güey. Y evidentemente te busca a ti porque le gusta tu trabajo, ¿me entiendes? O sea, ya sabe de tatuajes, güey. O sea, no es como que... No es una gente que fácilmente te la vayas a dormir. Entonces, sobre eso, hay gente que vende mucho humo, o sea, vende un estilo de vida que realmente tampoco es, hermano. O sea... como te digo, la gente que es principiante, güey, extrañamente ya no le gusta dibujar, güey. O sea, el analizar, incluso yo pues hago mucho hincapié en que estudies la imagen, hermano. O sea, si no te gusta dibujar, pues no la dibujes, pero días previos, estúdiala. O sea, vas a hacer un dragón, estudia cómo es la composición de las escamas, güey, por si se te llega a borrar la plantilla, ¿me entiendes? O sea, toda esta onda, estudia cómo se puede ver mejor, o sea, en qué sentido, no le vayas a tatuar una pieza al revés, porque pues sobre eso, te digo, o sea, no sé si sea el mismo término en el tatuaje, pero en la pintura hay cánones, o sea, los cánones es como ciertas reglas, no tienen que ser tan estrictas, ni son como las reglas universales, pero todo está basado mediante la estética, güey. O sea, es decir, tú vas y digo, yo desconozco también ese tema, se me hace bien interesante, pero la neta nunca me he metido en este pedo del tatuaje del estilo ignorante y todo este pedo del brutal black y toda esta onda que digo, güey, o sea, son interesantes, güey. Pero a lo que la mayoría de gente hacemos es buscar la estética de lo que tú estás haciendo, agregarle más estética al cuerpo, ¿me explico? No restarle. Y ahí es donde está la balanza, güey, donde entra el juicio, puede entrar incluso tu mismo carácter con el cliente de decirle, ¿sabes qué, carnal? Pues la neta, ese tatuaje no te lo recomiendo, hermano, ni te lo tatúes, güey. ¿Has negado, por ejemplo, tatuajes? A lo mejor por ese motivo. Sí, o sea, es preferible que lleguen a pensar que uno es mamón, güey, o sea, y es que es eso, mira. También este tema deberíamos hacer como temas y es que son muy interesantes, güey, porque te digo, yo lo veo como desde el punto de vista externo, güey, o sea, yo literalmente no fui empapado como en estudios y así, pero hay también una percepción que los clientes tienen hacia con los tatuadores, que dicen, es que este güey es mamón, o los tatuadores son muy mamones, ¿me entiendes? Y no es tanto eso, hermano, es que a veces depende ya como de la carga de trabajo que tú tienes. Sí. Que imagínate, terminas cansado, tienes que también comenzar a atender a tus clientes, porque yo pues soy la persona que agenda, que yo me encargo de todo. Y toma las fotografías, descárgalas, porque las tomo con cámara, no las tomo con Publicarlas, todo, güey. Entonces hay ocasiones que la gente te llega y te pregunta cosas que sabes que son como cosas que no son necesarias, güey. Por ejemplo, esta onda de que pues tú ves en mi feed que soy tatuador y me preguntan que si hago perforaciones, güey. O sea, no, es que pedo, güey, ¿no entiendes? Entonces, hay cosas que ya evitas como ya por darle más eficiencia a tus otras actividades. Por ejemplo, hay los clientes que luego ya llegan y he tenido muy buenos clientes que yo les muestro, mira, este es tu diseño, así va a quedar, y a veces se los pongo y ya lo ven y es como, güey, no le entiendo, no hace falta que le entiendas, yo lo entiendo y con eso basta, carnal, ¿sí? Y luego hay clientes que sí a huevo lo quieren ver, ¿no? Sí, güey, pero, y sí he tenido, pero realmente he preferido negar el trabajo. O sea, sí me han dicho, incluso te puedo decir, por darte un ejemplo de los datos que recuerdo, que es uno como de manera muy próxima,
me comentó que quería un tatuaje, me mandó su referencia, pero quería hacerle adecuaciones. Le expliqué lo que estábamos platicando, de que los diseños se muestran a la hora de la cita, y bla, 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 bla. Y me dice, bueno, ok, me agrada todo, pero ¿qué tal si no me gusta el diseño? Y yo dije, güey, o sea, ni hago perderte tu tiempo, hermano, ni me lo hagas perder a mí. O sea, yo le contesté, a ver, carnal, me estás escribiendo a mí porque te gusta mi trabajo, güey. Sí. O sea, porque y vuelvo a lo mismo, o sea, lo que ves es lo que hay. O sea, no te voy a chojear, es lo que yo hago. O sea, yo no te voy a salir con un tribal, güey, porque no lo hago, ¿me explico? O sea, entonces después me salió con que, pues deja pedirle mi agenda a mi asistente, que mi secretaria, y que no sé qué. Dije, no, hermano, a lo mejor busca, no soy tu tatuador. Y es que es así, cara. Sí. O sea, no es tampoco esta cuestión de que dicen, es que se especializa, es que esto, o sea, yo creo, y también, como te digo, tú me darás tu opinión, pero yo creo, y se lo he dicho a varios amigos artistas plásticos que luego a veces tenemos así, pláticas, el mundo, güey, se mueve por el mero placer estético, güey, por el mero placer visual, güey. Es decir, ¿por qué a ti te gustan personas altas? ¿Por qué te gustan mujeres bajitas? ¿Por qué te gustan mujeres con caderas anchas? ¿Me explico? Porque todo es como la información que pasa a través de tus ojos, güey. Entonces, si a ti te gusta y te da placer el hacer tatuajes a color, es porque te da placer, güey. Porque tú quieres hacer eso, quieres dedicarte a eso. No tanto de que no sepas hacer las demás estilos que la gente puede llamar, porque eso tú lo puedes lograr y lo puedes desarrollar mediante estudio, análisis, práctica, constancia, estar repitiendo, pero no es lo que te gusta, ¿me entiendes? O sea, tú te haces esto porque te gusta, güey. O sea, es lo mismo de quiero comprarme un carro negro y vas a la agencia y te ofrecen un carro blanco, pues a mí me gusta el negro, güey, ¿me entiendes? Entonces es sobre eso, güey. Está cagado, pero así funciona el mundo. Muy bien. Oye, ¿qué tatuadores mexicanos admiras? Aparte del Womer. Saludos a Saludos al Gomer. Es buen pedo, buen camarada. Sí, ya he estado en 2 programas. Sí. Compita. Bueno, a otro de los referentes también es Luis Acero. No sé si lo conozcas. Luis Acero. Ignis, también. Sí. Ignis. Y pues yo creo que... ¿De Querétaro? De Querétaro hay 3, hermano, que la verdad son los únicos que he conocido y que se me han hecho como personas coherentes en la proyección de su oficio, güey. O sea, es como profesionalizarlo de una manera buena. Pirax Arellano, la verdad se me hace un tipazo, güey. Las pocas palabras que he cruzado con ese man, es un tipazo, es una persona muy amable, tiene un talento muy cabrón. Bobby, en su momento también cuando me tatuó, pues tuvimos pláticas y la verdad es que lo poquito que me compartieron, pues siempre lo valoro. Y Womer, es como, es como también un buen camarada, pues buen pedo, ha venido aquí me realizó el último día de la espalda, güey. Sí, carnal, pero fue el infierno en vida, güey. Neta, es morir y nacer otra vez, güey. No. ¿Qué consejo le darías a la banda que está empezando a tatuar y que le gusta, por ejemplo, las sombras? Pues sobre ese tema del tatuaje, lo que yo puedo aportar un poco, que ya lo he dicho ahorita, pues es que estudien, es decir, que no tanto como una carrera, porque es algo bien cagado y estaba platicando con una persona hace días. Para darte cuenta que una profesión no sirve en la vida, necesitas tener tu título, güey. No sé si me doy a entender. Cuando tienes tu título, te das cuenta que lo que estudiaste muchas veces ni siquiera funciona, güey. A veces es mejor un oficio. Y sobre esto, pues puedo decir que el oficio del tatuaje es un oficio muy desgastante, donde yo puedo opinar que o van por todo o van por nada, güey. O sea, primero, segundo, en un inicio, si van correteando el dinero, pues se les va a ir, y la neta, este camino no es para eso, no es por ahí.
que dibuje. El dibujo pues es la base de todo, güey. Pero dibujo hablando papel y lápiz. O sea, no por y esa madre, sí, porque la neta, ay, ¿qué te digo, hermano? Es dibujar de manera consciente, inteligente. La repetición, güey, es lo que te va a dar el hecho de que tú estés visualizando qué quieres hacer. Y pues ya, si quieres iniciar, ya que hayas descifrado completamente este camino, que tengas tú la certeza de que quieres estar en este camino que es muy desgastante, pues es que hagas una inversión de una muy buena máquina, güey, porque eso te va a cortar mucho trabajo. Y buenos cartuchos. Ah, bueno, sí, los insumos, güey. O sea, mira, yo le decía a un camarada, es algo muy próximo, es un ejemplo próximo, que de este tema de cuando eres principiante, que decían, pues hay que ocuparla de bobina, ¿no? Tienes que aprender a calibrar la verga. Pero yo le decía que yo creo que eso ni es necesario, güey, porque ahora es como aterrizando este ejemplo de, ok, te van a enseñar a ti a poner taquetes en la pared, hermano, y alguien va a llegar y te va a decir, mira, güey, tú como eres principiante, para que aprendas a hacer taquetes, te voy a dar este taladro, güey. Y es un taladro muy erizo. Entonces, vas a batallarle más a que si alguien llega y te dice, güey, toma este rotomartillo, carnal, y es profesional, güey. Entonces, evidentemente las dos cosas funcionan para lo mismo, pero hay mejoras. Sí. Entonces, sobre de las máquinas, sí puedo decirte que yo me aferré mucho tiempo a esa máquina, y ahorita con la que tengo, no mames, hermano, para mí es como la mejor que hay por sobre la Cheyenne. ¿Todavía la conservas? No, tengo otra que ya es inalámbrica, PZ, pero mi mejor máquina, que ha sido como lo mejor, el top de lo que hay, que es así, güey, es una pinche maquinota, es una Germán Zamora. Okay. No sé si las has escuchado, sí. Si las has probado. No las he probado, pues. Sí, hermano, traen una fuerza impresionante que a mí no me hace. ¿Tú ocupas mucha fuerza para lo que haces? Sí, la cuestión es que, por ejemplo, yo cuando vi que ya pláticas más que tuve con Womer, que tío, platicado con él, hemos salido y eso, hay algo que me dio curiosidad, que platicó contigo en la entrevista cuando la vi, que hay gente que acostumbra a ser un poco más rápido al tatuar y hay otras que avientan las cosas más lentas. Hay ocasiones que puede incluso verse un poco agresivo la manera de cómo estás tatuando, pero es superficial. Entonces, yo soy de esos que me gusta tatuar muy rápido. Y para esa cuestión, pues ocupo no tanto el voltaje, güey, porque el voltaje, pues sí, en su momento he ocupado voltajes altos, güey, sí. Cuando son pieles secas y duras. Ahí pues sí. Entonces te refieres más al movimiento de la mano. Ah, sí, la frecuencia es más rápida. Okay. Pero en el voltaje, literalmente lo que yo hice, que también es algo curioso, que pues fue como algo casado con mi otro oficio de la microelectrónica. También es lo importante en una máquina y en una fuente, es el amperaje. Y esa es cosa que, pues, a veces también tener una fuente de 5 amperes es innecesaria porque la máquina no te lo va a consumir por nada, güey. O sea, no te lo va a consumir, no te va a exigir tanta demanda. Uh-huh. Es decir, mira, el voltaje es como la cantidad, es como tienes un canal, güey, y por ese canal está pasando agua, güey. Entonces, el voltaje es el agua que pasa, güey. O sea, la cantidad de agua. Pero el amperaje es el tamaño del canal. Es decir, si tienes un amperaje de 1 ampere, 1.5, el canal es muy reducido. Entonces el agua va a tardar más en pasar. Sí. Pero a final de cuentas te va a pasar todo el agua, güey. ¿Me entiendes? Pero cuando tienes un amperaje o te entrega la fuente de 3 amperios, el canal es muy amplio y te entrega el voltaje muy limpio. Entonces la máquina ya no requiere de tanta fuerza, es una energía, es limpia, sí.
y además no se te calientan por horas, porque yo siempre he acostumbrado a tener en función continua todo. O sea, literalmente hasta agarro las servitoallas y la máquina dejo prendida, y así, y todo. Ah, y para esto, entonces yo tengo una fuente que es de 1.5 amperes, y dentro de mi necesidad yo sabía que necesitaba más, güey, porque justamente cuando vino Womer me dijo, hermano, él probó su Cheyenne en mi fuente, me dijo, güey, necesito yo subirle más voltaje para que la máquina jale chido, porque con mi otra fuente, que es una, ¿cómo se llama? Acorn, que lo daba limpio, güey. Ajá. Entonces, yo ya tenía esa duda, ya tenía esa sospecha, y lo que hice, dije, bueno, pues lo que voy a trabajar es en un frecuenciómetro, que es con el que yo trabajo. O sea, tengo la fuente de poder, y a esa fuente le conecto un frecuenciómetro, que es este. Este yo lo hice. Mira, lo que sucede con el frecuenciómetro, güey. Primero, ese frecuenciómetro tiene 3 amperios de salida. Entonces, yo le conecto 1.5, pero en el frecuenciómetro se potencializa y te entrega 3. Okay. Simón, esa es una. Y dos, este aparato ya no funciona. Sí funciona con voltaje, evidentemente, pero con lo que tú trabajas es con la frecuencia de la máquina. ¿A qué me refiero? Por poner un ejemplo estándar, una máquina de tatuar trabaja de mínimo 6 volt a 12, ¿no? Sí. Bueno, pues aquí tú le puedes inyectar en tu fuente al frecuenciómetro 12 volt, que tú puedes pensar que la máquina va a ir a raja madre, sí. Pero lo que haces con esa perilla que estás moviendo, le bajas la frecuencia. ¿En qué sentido? La máquina va a seguir trabajando a 12 volt, pero con ese frecuenciómetro tú bajas a qué velocidad quieres que suba y baje tu aguja, güey. ¿Sí me entiendes? Y ahí es un seguro más para la máquina, porque evidentemente está trabajando con un voltaje alto, que es un parámetro dentro del estándar de la máquina, pero no estás ejerciendo mayor fuerza como para poder romper la piel, porque estás buscando ahí, puedes bajarle al mínimo, güey, y puedes sentir que tu máquina trabaja a 5 volt, pero le estás inyectando 12, no se va a calentar, y te inyecta la máquina, sube y baja la aguja, y te la inyecta sí o sí, güey. Deberías de vender estas maderas. Oye, con tu experiencia que tienes sobre las fuentes de poder y todas estas cosas, ¿qué fuente de poder tú recomendarías? Recomendaría, pues, básicamente eso, o sea, una fuente de más menos. ¿Alguna marca? ¿Yo se pueden decir marcas? Pues mira, es que yo no conozco mucho, güey. O sea, la neta es que decirte, pero yo cuando tenía esa sospecha, la que yo quería comprar era la Musotoku. Ya es como el top del top del top, ¿no? Es como, sí, no sé si las topas las Musotoku. Pero pues tienen una entrega de hasta 5 amperios, güey, pero eso ni siquiera te lo da, no lo vas a ocupar nunca, carnal, o sea, no lo ocupas nunca. Y entonces, pues literalmente así es como trabaja la máquina. La onda es por que tú cuides que te entregue una energía lo más limpio posible, la corriente que esté bien, que no tenga altas y bajas, porque hay ocasiones que cuando también tu fuente está, tu máquina está exigiendo más ya para el paso de las sesiones, ¿no? Si has escuchado esas revoluciones que bajan, esas oscilaciones que güey. Y eso te lo evita todo esto. O sea, eso te lo da sí porque sí. Hasta cierto punto es mejor porque también tu máquina no se calienta. Exacto. Puede durar más tiempo. Y te lo digo porque ya descompuse una. O sea, sí. Ah, pues muy bien. Oye, ya para terminar,
Te quiero hacer algunas, decir algunas cosas y que me contestes lo que se te venga primero a la mente. Sí, güey, venga. Puede ser una palabra o lo que tú bueno. quieras, puedes decir groserías, marcas, lo que tú quieras. Pero lo primero que se te venga a la mente. Ajá. Cover-ups. Cobro, no. 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 ¿Sombras o color? Sombras. Ok. ¿Chacharitas? Sí. ¿Aprendiz de tatuador? No. ¿Trueques por tatuajes? No. ¿Cartuchos o hojas de varilla? Cartuchos. ¿Bobinas o pen? Peri rotativa. Okay. ¿Ectográfico o freehand? Uy. Ahí sí me la pusiste duro. Yo creo que pues el freehand, güey. Pero eso es verga, güey. Sí, es como perderle un poco. Todo se basa en repetición, hermano. O sea, todo se basa así es. Antes, bueno, perdón, pero antes tenía una costumbre bien cagada, güey. Que yo, por ejemplo, te iba a poner la plantilla y yo no hacía las marquitas con plumón. O sea, yo ponía el gel y la ponía así y a la primera me quedaba. Sí. Así la ponía y así, cuerpo así con la seguridad, ¿no? Tú vas y la pones. ¿Y te quedan bien? Y me quedaban bien, güey. Y ahora ya no, ahora ya como te desacostumbras, ¿ves? O sea, como que entonces todo eso es base de repetición, güey. Ya una vez le puse las marquitas y de ahí pues, ya no me acostumbro a no poner marcas. Entonces esa es la onda. Pero sí, definitivamente sí. ¿Instagram o Facebook? No, Instagram, sí. ¿Regatear un tatuaje? No me ha pasado hasta el momento más que cuando inicié, fueron como 2 veces, pero ya no. Ok. ¿Javi Wolf? No. No. No lo haga, compa. No lo haga, compa. No. Eso es todo. Muchas gracias. Ajá. Gracias, hermano, por recibirnos acá. Un gustazo, de verdad. Cuando quieran, pues aquí tienen su casa. Icarus. Icarus. Estamos en el centro. ¿Es estudio privado o sí está abierto al público? La idea es estudio público, o sea, como abierto al público. Pero nunca estás. Pero nunca es que sí, no. Sí, prefiero como más la pasividad, como aquel flujo de gente. Me concentro mucho en los clientes, güey. O sea, es como venir, te encierras, trabajas, terminas y adiós. Una cita contigo por Instagram. Por ¿no? Instagram, sí. Exacto. Muy bien, pues muchas gracias. Espero que les haya gustado. Buenas noches.